Entonces, Gloria, ¿tú qué tienes? Okay. En lo que buscas tu respuesta, Eri, ¿tú qué tienes en la primera pregunta de cuál es el concepto de la adolescencia y por qué se considera un constructo social? Pues básicamente bueno, marca el final de la infancia para dar inicio a una edad adulta en el que se ha complementado el desarrollo del organismo. Esto es el concepto se podría decir, de adolescencia y del por qué se considera constructo social, que es un segmento de la vida con muchas variaciones individuales, de género, culturales y sociales, que se asocia con la edad, cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y socioculturales, por los que pasa un individuo. Ok. Entonces, algo de lo que tenemos todos claros es que el término de adolescencia se refiere a un cambio o a una transición entre la niñez y la adultez. Ese vendría siendo el concepto claro de adolescencia, un concepto breve, pero ahora sí que certero. Es un momento, un conjunto de cambios, una etapa de transición que se considera entre la niñez y la adultez, que puede ser que marque el final de la niñez para empezar a marcar los primeros cambios respecto a responsabilidades o actividades que ya le conciernen a un adulto. Por lo tanto, este puede ser un concepto que pueden ustedes aplicar de manera general, obviamente utilizando a lo mejor hasta sus propias palabras, pero que tenga o dé la idea clara que es un momento de transición que marca el final de la niñez para dar paso a las principales actividades o la transición hacia la etapa adulta. Y el por qué se considera un constructo social es porque se ha visto que la adolescencia no se maneja o no aplica de manera universal para todas las culturas. Y aunque muchas culturas aceptan el término de adolescencia, no todas pasan por los mismos cambios sociales, culturales o hasta los ritos de transición que vamos a ver ahorita en un momento en otra pregunta, que se llevan a cabo de manera individual. Por eso se considera constructo social, porque va a variar de la cultura, del país o de la etnia para que se pueda considerar una adolescencia o no. Por eso se llama constructo social, porque cada sociedad o cada cultura lo puede manejar o lo puede conceptualizar de diferente manera. Segunda pregunta. ¿Qué tienen en la segunda pregunta, Jessie? Encontré que dice, designa un conjunto específico de actividades que simbolizan o marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona. Y los tipos son formales e informales. Ok, muy bien. ¿Alguien que tenga algo diferente a lo mejor en la descripción de rito de transición? Profa, en la segunda pregunta dice, es el cambio de etapa y existen dos tipos, formal e informal. Es una respuesta corta. ¿Es una qué? Respuesta corta. Es una respuesta corta, pero el decir el cambio de etapa no me dice mucho. Tenemos que ampliar un poquito, sí, nuestro concepto. No es nada más un cambio de etapa, sino es un conjunto de actividades o un conjunto incluso hasta de símbolos que van a representar el cambio de una etapa a otra. O sea, si nada más me dices es el cambio de una etapa, se queda demasiado corto. Sí cambia el hecho de que es el cambio de una etapa a otra, pero tiene que tener un conjunto de características, actividades o símbolos que sea visto por toda una sociedad o todo un grupo de personas para poder establecer que esa persona o ese individuo ya pasó de una etapa a otra o de un estatus a otro.
¿Quién más tiene una respuesta con respecto a qué es un rito de transición? Yo, bueno, A es ver, casi Gustavo. lo mismo que dijo. El término rito de paso o rito de iniciación alude a un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición, y pues hay formales e informales. Ok, perfecto. Entonces, igual, ustedes pueden, no necesariamente en el examen tienen que contestar de manera literal, o sea, con las mismas palabras, pero que den la idea. O sea, nada más si me ponen es un cambio de etapa a otra, no, se queda demasiado corta la respuesta. Pueden decir, es un momento en el que se marca el cambio de una persona de estar en un estatus a otro, marcado por diferentes actividades o símbolos. O es el conjunto de actividades y símbolos que designan a que una persona cambia de un estatus a otro o de una etapa a otra. Pueden utilizar sus propias palabras siempre y cuando den con la misma idea. Y sí, existen los informales y los formales. Creo que ahí sí no hay ningún pierde. La pregunta número 3, Eri. Bien, espérame un segundito. Sí, claro. La diferencia entre pubertad y adolescencia. Así es. Pues pubertad se refiere a los cambios corporales en la maduración sexual, y la adolescencia es un periodo de transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. Entre la niñez y la vida adulta. Exactamente. Ok. Carlos, ¿tú qué tienes en la pregunta número 2? Buenos días. Buenos días. Pues yo tengo aquí que, por ejemplo, para mí la pubertad es la aparición de los caracteres sexuales secundarios, y esos se encuentran en un intervalo estadístico, porque la pubertad es algo estadístico entre más o menos 2.5 de la desviación estándar para lo que es el sexo y la población de referencia, en donde se hace la aparición de la telarquía de entre los 8 y 3 años en las niñas, y el tamaño testicular en los niños de entre los 9 y 14. Y la adolescencia es un periodo de tránsito entre lo que es la infancia y la edad adulta, que va de los 10 a 19 años normal, y en juventud de 19 a 25 años. Ok, gracias, Carlos. Itzel. Yo tengo pubertad, proceso mediante el cual la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse, y en adolescencia, transición de desarrollo entre la infancia y la adultez, que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales importantes. Bien, bueno, yo creo que con esas 3 respuestas que acaban de decir sus compañeros podemos llegar a una concesión en común. Entonces, la pubertad, ¿qué es? ¿Qué es la pubertad nada más? Caracteres sexuales. Caracteres físicos sexuales, o sea, es el proceso de maduración de nuestros órganos reproductores. Por lo tanto, la pubertad solamente se limita al cambio de qué tipo. Cambios corporales, ¿no? Corporales. Cambios físicos, cambios corporales, cambios físicos sexuales, solamente eso. Por lo tanto, solamente se encarga de los cambios hormonales y de los cambios en maduración de los órganos sexuales. Nada más, ese es el concepto de pubertad. La pubertad solamente va a abarcar los cambios físicos, hormonales, corporales, que van a asentar que la persona, ya sea hombre o mujer, ya esté listo o maduramente sexual. Ahora, la adolescencia, ¿qué tipos de cambio integra? ¿Cuáles son los tipos de cambio que pertenecen a la adolescencia? Cambios psicológicos. ¿Ok? En la adolescencia, aparte de los cambios físicos, integra cambios psicológicos. ¿Qué otros tipos de cambios? Los sociales. Los sociales, cognitivos Psicosociales. y psicosociales. Muy bien, entonces,
La pubertad solamente se limita al estudio o al proceso de cambio hormonal, físico, corporal para la maduración sexual. En cambio, la adolescencia integra los procesos cognitivos, psicológicos, sociales, emocionales, personales, culturales, para dar el proceso de cambio o el desarrollo hacia la madurez de la adultez. ¿Sí quedó más claro la diferencia entre la pubertad y la adolescencia? Maestra. Sí, maestro. Okay, perfecto. La siguiente pregunta, sí. Gustavo, ¿qué tienes en la siguiente pregunta? No, esa no la tengo porque no la terminé. O sea, la pregunta como tal. Ok, bueno. ¿Alguien que sí haya contestado la siguiente pregunta o haya logrado contestarla? Después de ahí yo no hice más. Ok, no te preocupes. Si lo los cambios primarios... bueno, no, habla. Los cambios primarios son los órganos necesarios para la reproducción y los secundarios signos fisiológicos de maduración sexual que no implica directamente los órganos sexuales. Ok. Aparte de Itzel, ¿alguien más la pudo contestar? Pues así como yo encontré... dicen... Oh, bueno, ok, habla. A ver, Jessie y luego Eri. Bueno, yo encontré en los primarios que dice distingue los dos sexos desde el nacimiento relacionado con la reproducción, y en los secundarios intervienen directamente en la reproducción. Ok. Ahí como que esa parte no está del todo clara. A ver, Eri. Pues el primario son los cambios sexuales y los secundarios no intervienen en la reproducción. Ok. Porque son más visual. Ok, ya vamos encontrando ahora sí un poquito más. A ver, los cambios sexuales primarios son aquellos de la maduración de los órganos internos, o sea, de tener ya la menstruación, de que los ovarios ya estén maduros, de que ya empieza a ovular, que ya produce todas las hormonas necesarias para la reproducción. En el varón que le crece el escroto y la próstata, descienden los testículos, hay producción ya de esperma. Esas son las características sexuales primarias. Y las características sexuales secundarias son las visuales, como decía Eri, son las características que nos distinguen sexualmente en forma visible. Por ejemplo, en las mujeres, ¿qué nos distingue sexualmente de forma visible? Los pechos. Los senos, las caderas anchas. También que la cintura se hace más estrecha. En los varones, ¿qué los empieza a distinguir sexualmente? La espalda. El ensanchamiento de espalda, cambio de voz, se hace más grueso, el crecimiento del vello facial, que no es crecimiento, es engrosamiento, porque vello facial de hecho tenemos todo, solamente que se engruesa, por eso a los hombres se les denota más la barba. ¿Qué otra cosa pueden detectar sexualmente, ya sean hombres o mujeres, de manera visible? ¿También puede ser la estatura? La estatura, claro. La voz. La voz, claro. Las mujeres tenemos una voz más aguda, los hombres tienden a tener una voz más grave. El vello púbico, tanto en hombres como en mujeres. El crecimiento también del vello axilar, tanto en hombres como en mujeres. Esas son las características sexuales secundarias, aquellas que podemos ver a simple vista, notar a simple vista. Las características sexuales primarias no las podemos ver a simple vista porque tiene que ver con una maduración interna. ¿Quedó claro el concepto entre uno y otro o la diferencia? Sí, maestra. Perfecto. Ahora, ¿qué es la gonadarquía y la adrenerquía? ¿Alguien lo encontró? Yo. A ver. La primera, que es la
¿Gonadarquía? Exactamente eso. Es el término que hace referencia al aumento brusco en la secreción de hormonas sexuales. En niños es en los testículos y en las mujeres es en los ovarios. Ok, muy bien. Tiene lugar al inicio de la pubertad y forma parte del desarrollo fisiológico normal durante la etapa. Perfecto. ¿Y la adrenergía? Hace referencia a lo... Bueno, habla. Hace referencia al aumento de producción de hormonas sexuales, fundamentalmente andrógenos y estrógenos, por las glándulas suprarrenales que tienen lugar alrededor de los 8 años y forman parte del proceso normal del desarrollo humano. Eso es todo. Muy bien, Gustavo, muy bien, Eri. Entonces, gonadarquía es la maduración básicamente de las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? En los hombres, los testículos, y en las mujeres, los ovarios. Entonces, gonadarquía, el concepto es la maduración de los órganos sexuales o gónadas. Y la adrenergía, como lo dijo Gustavo, es ya la maduración en la producción de hormonas, tanto sean hormonas masculinas como hormonas femeninas en las glándulas suprarrenales. Así de sencillo, básico. Gonadarquía, maduración de las gónadas u órganos sexuales. Y adrenergía se refiere a la producción o maduración hormonal en las glándulas suprarrenales, ya sean tanto en los hombres como en las mujeres. Pregunta número 6. ¿Cómo se le llama la primera menstruación en la mujer? Menarquía. Menarquía. ¿Y a la primera eyaculación en el hombre? Espermaquia. Espermaquia. Muy bien, así solamente contesten eso, está correcto. Y la última, ¿mande? A mí me salió otra. A ver, dime, Arlet. Torarquía o semenarquía. Ok, está muy bien. Cualquiera de esos tres conceptos es correcto para el término de la eyaculación. En la mujer tengo menarca. Menarca y menarquía es lo mismo. Ok. Y la última pregunta, ¿cuál es la diferencia o a qué se refiere el término de cambio funcional y el cambio estructural en el pensamiento? ¿Alguno llegó a esa pregunta? Yo no, maestra, ahí sí le fallo. Ok, no hay problema. Yo tampoco, yo no. Yo tampoco la tengo. Ok, ¿nadie llegó a la pregunta número 8 entonces? Ah, qué copiona. Ok, no se preocupen. Bueno, con respecto al cambio funcional y al cambio estructural lo vimos la última clase. Cuando hablamos del pensamiento en el adolescente, ya dejamos de hablar de un pensamiento literal o concreto. Ya hablamos de un pensamiento el cual crece en cuanto a manera estructural y en cuanto a manera funcional. La parte estructural se refiere ya a la concretación de una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo, en donde la memoria a largo plazo ya es el conjunto de conocimientos al cual se puede acceder en un momento específico. Y la memoria a corto plazo son aquellos tipos de conocimiento que la persona utiliza de manera constante o que lo requiere para realizar una actividad de manera inmediata. En los cambios estructurales tenemos el conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento conceptual. El conocimiento declarativo tiene que ver con el qué es, o sea, conocer el objeto. El conocimiento procedimental es saber cómo hacer algo. Y el conocimiento conceptual tiene que ver con el significado, el para qué me sirve este conocimiento. Y en el cambio funcional se refiere a la producción, en la producción del pensamiento, que se vuelve más veloz, se vuelve un pensamiento de tipo abstracto, se vuelve un pensamiento de respuesta más rápida y de procesamiento más rápido también. Por lo tanto, esta es la diferencia entre el cambio conceptual y el cambio estructural.
El cambio estructural se refiere al establecimiento de una estructura en el pensamiento, en memoria de largo plazo y memoria a corto plazo. Y el cambio funcional se refiere en cómo cambia las funciones del procesamiento del pensamiento. Se vuelve veloz, se vuelve abstracto y sobre todo se vuelve de respuesta más rápida. Por lo tanto, es más adaptable a las nuevas circunstancias de la vida en el individuo. ¿Podría Bien. repetir lo del cambio funcional? Claro, el cambio funcional se refiere a la forma en cómo ya funcionan los procesos mentales en el pensamiento. O en el aspecto cuando era un niño, en la etapa de la infancia, su pensamiento era muy concreto, muy rígido y poco flexible. En cambio, cuando estamos llegando a la adolescencia, el cambio a nivel funcional se refiere a que el pensamiento se vuelve más rápido, el procesamiento es más rápido, las respuestas en el procesamiento también aceleran y por lo tanto se vuelve un pensamiento flexible y abstracto. Cuando hablamos de pensamiento abstracto se refiere al poder dar significado a un símbolo preestablecido. Por eso yo les ponía el ejemplo de cuando ustedes están chateando, a lo mejor por WhatsApp, y utilizan emojis para poder aportar un mensaje. Y que a lo mejor un niño llega a leer ese mensaje y puede que no entienda por qué pusieron una berenjena junto con un durazno. Para él a lo mejor están hablando de frutas. Y ustedes pueden entender el mensaje oculto o el doble sentido de esos emojis. O cuando estamos hablando de los memes también es una evolución del pensamiento abstracto y que va a depender también de la cultura o la sociedad para poder entenderlo. Ok, gracias. De nada. Ok, eso es con respecto a las preguntas. Con esto doy por terminada la clase de hoy como repaso para el examen. Ya el viernes seguimos con las temáticas para el segundo parcial. Les vuelvo a recomendar, solamente va a abarcar el primer parcial hasta el pensamiento hipotético deductivo. Los niveles de moralidad no entran para este primer parcial, sino para el segundo parcial, al igual que el pensamiento inmaduro del adolescente, que fue una actividad que hicieron de tarea, que por cierto, nada más Itzel y Arlet me lo han entregado hasta el día de hoy. Los demás tienen todavía el resto del día para poderme enviar esa tarea que encargué el viernes de la semana pasada.